Y habíamos dicho que Él es el modelo que la Escritura nos ofrece y que teníamos un llamado básico de Él, un llamamiento básico. En ese llamamiento básico Él nos había llamado a seguirle. Sí. Y todo lo que esto de seguirle significa. Escuche bien, cuando Cristo te llama a seguirle. Y eso implica muchas cosas. Lo que pasa es que tú solamente lo vas a descubrir a medida que le sigues. El secreto del Señor es para los que le buscan de veras, no para los aparentes, ni para los flexibles. Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Progreso del Peregrino. Si usted puede comprarlo, cómprelo. Si puede comprar la versión larga, cómprela, porque hay una versión corta que presentan por ahí, pero hay una versión larga. Y los principios que se enseñan son los principios de la vida cristiana. Y dice que Cristiano, cuando comenzó su viaje a la ciudad celestial, uno de ellos le acompañó. Primero para detenerle, se llamaba flexible y el otro obstinado. Obstinado decidió quedarse en Ciudad de Destrucción, pero flexible era flexible, demasiado flexible. No tenía mente propia. Cualquier cosa lo desviaba ¿de qué? De la visión. En el momento que se encontraba un obstáculo, se ponía a pensar y decidió volver a casa. En el camino cristiano se encontró con muchas personas. Y ahorita vamos a hablar con otra persona con la que se encontró cristiano, y usted y yo nos hemos encontrado con él también, con Señor Mundo. Con Señor Mundo. Y el Señor Mundo lo que ofrece es desviarte del camino angosto a la ciudad celestial, yendo por el camino ancho y más fácil, que no te ofrece las dificultades que te ofrece el camino angosto. Acuérdense que el camino de Jesús, aunque es angosto, es el único camino directo al Padre. Todo lo demás son desviaciones. La segunda cosa o llamado básico de Jesús era que nos identificásemos con Él, y el tercero que continuásemos con su misión. Y Jesucristo nos comisionó a nosotros para continuar ¿con qué? Con su obra. Él dijo que como el Padre le había enviado al mundo, también Él nos había a nosotros enviado al mundo. Terminamos la clase pasada diciendo que Jesús señaló su propia vida como modelo cuando dijo a los discípulos: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo también os he amado. Y hoy, si la gracia de Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca del apóstol Pablo y el entendimiento que Pablo tenía sobre el ministerio de Cristo. Acuérdense que el primer día hablamos de Cristo y lo que Él pensaba de sí como ministro y cómo Él se había puesto como ejemplo para nosotros. Y ahora vamos a ver lo que Pablo piensa al respecto y la manera en que vive por lo que piensa. Por lo primero llegó ¿a dónde? A la mente. El apóstol Pablo enseñó y practicó un ministerio, o sea, un servicio lleno ¿de qué? De poder. En medio de mucha oposición. Desde el principio su ministerio tuvo oposición, primeramente por culpa de él y después por culpa de todo el resto de la humanidad. Primeramente por culpa de él, porque él había sido un perseguidor de la iglesia y no era confiable a los ojos de muchos. Y aunque el Señor lo había comisionado, tenía que ganar por medio de una conducta la confianza del pueblo que antes había perseguido. Dios fue el que se encargó de eso. Usó a un hermano que la Biblia le llama hijo de consolación. ¿Cuál era su nombre? ¿Se acuerdan ese hermano? El hijo de consolación que ayudó a establecer a Pablo para que la gente lo recibiera. Bernabé. ¿Ve?
Eso es lo que se llama su nombre. Él es el Hijo de la Consolación. Y Bernabé se acercó a Pablo y lo presentó a los apóstoles y le dijo: los cambios que Dios ha estado haciendo en este hombre son reales. Yo doy mi cabeza por él. Y Bernabé puso su vida como seguridad de que lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo era algo real. Siempre en la vida, todos los que quieren servir a Jesucristo en un momento tendrán y necesitarán un hijo de consolación que los acompañe. Alguien que les enseñe, alguien que lo presente. Y Dios pone estas personas en su vida. Usted tiene que aprender a qué? A reconocerlas como una bendición de Dios. ¿Ok? En un momento dado el mismo Pablo tuvo problemas con Bernabé porque no estaba de acuerdo con Bernabé, porque Bernabé era una persona que le gustaba levantar a la gente y trató de levantar a San Marcos, ¿se acuerdan? Porque San Marcos se unió a uno de los viajes misioneros de Pablo, pero se rajó en una. Se rindió. Esto no le supo bien a Pablo. Se le salió lo del, tú sabes, lo del fariseo antiguo. ¿Cómo es posible? Pero Bernabé le dijo: hay que darle oportunidad. El mismo que le dio la oportunidad a Pablo para que Pablo fuera recibido fue el mismo que levantó a Bernabé, a Juan Marcos. Y después Pablo, retractándose en una de sus cartas, dice: traer a Marcos y tenerle en estima. ¿Por qué? Porque su obra es grande. ¿Para qué? Para con el Señor. Lo recibió, reconoció que él estaba equivocado. Y buenamente otra vez el Hijo de Consolación vino. O sea, qué bueno cuando tenemos personas que tienen el corazón de Dios, como esto de las muchas oportunidades. Porque a veces nos olvidamos de dónde fuimos sacados. Acuérdense, nosotros vamos a seguir a Jesús a donde quiera Él nos llame. Eso es parte de nuestro llamado. Pero no podemos olvidar el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. ¿Y quiénes éramos antes de que fuésemos arrancados de ahí? Y las cosas tenemos que acordarnos, nos sabemos perdonados, podemos tener la frente en alta porque fuimos perdonados, pero no nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos completamente, nos vamos a olvidar de los beneficios que recibimos, de la gracia que recibimos y de cómo tratar con gracia al que ahora está en la posición en la cual nosotros estuvimos. En una ocasión Moody, el santero, que Dios lo usó mucho en el evangelismo, estaba caminando con un panning por ahí. Y dice la historia que el amigo dice: mira para allá, ese zarrapastroso arrastrándose ahí por las cunetas. En el momento que dijo eso, D.L. Moody comenzó a llorar. Y mientras lloraba le dice: ¿pero qué te pasa a ti? ¿Por qué tú estás llorando? Y él viene y le dice: porque ese sería yo, si no fuera por la gracia de Dios. A veces nos olvidamos. No podemos olvidar del balance. Porque con la misma medida que midamos, seremos medidos. Hoy podemos juzgar duramente a alguien y mañana podemos estar nosotros atravesando por la misma prueba con una apariencia distinta. ¿Y qué vamos a hacer? Acuérdese que en seguir a Jesús nos vamos a encontrar situaciones que muchas veces nos sorprenderán. Por eso es importante seguirlo de cerca y pisar donde Él pisa. Sigue a Jesús de cerca, pise donde Jesús pise. Él dijo: ejemplo os he dado para que sigáis que. Él está diciendo: donde yo piso, tú pisas. Ciertamente hay cosas que solamente le corresponden a Jesús. Solo Él es redentor. Solo Él merece alabanza. Solo Él merece adoración. Todas las cosas que tienen que ver con su divinidad. Pero hay otras cosas donde Él se presenta como un ejemplo para todo ¿qué? Para todo santo. Pablo practicó ese ministerio poderoso, un ministerio lleno de Cristo. Es importante que todo lo que hagamos proclame a ¿quién? A Cristo.
De hecho, él dice, todo lo he llenado ¿de qué? Cuando usted vaya por ahí, no llene a la gente de usted. Le va a hacer mucho daño, se van a indigestar. Lleva a la gente de... Pero para usted llenar a la gente de Cristo, usted tiene que estar lleno ¿de quién? De Cristo. Llénese de Cristo, primeramente. Hablando de su propia experiencia en Gálatas 2:20. Vaya conmigo a Gálatas 2:20. Mire lo que dice el apóstol. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Quién me puede leer eso? Que me lea Gálatas 2:20. Ok, aquí lo tiene. Léelo fuerte. Mira, ahí hay uno. Lo ves ahí al lado tuyo. Mira hacia abajo. Ahí está el micrófono. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, Pablo en su propia experiencia dice que el ejemplo que él seguía era el de ¿quién? El de Cristo, que él procuraba con toda su existencia manifestar todo lo que Cristo era en todo tiempo, de tal manera que se consideró a sí mismo como un ¿qué? Como un crucificado. ¿Y qué pasa con los crucificados? ¿Para dónde pueden ir? Para ningún lado. Significa que Pablo estaba crucificado y cuando tú lo veías por ahí, lo que estabas viendo era ¿quién? Él quería ser identificado con Cristo en todo lo que hacía. Tú y yo debemos también seguir este ejemplo paulino. Pablo también declaró en Filipenses 1:21 lo siguiente: para mí el vivir es Cristo. Esa es una verdad de nuestra vida. Yo quiero que tú pienses en esto seriamente. Para ti el vivir es Cristo. O sea, Cristo ocupa tu pensamiento 24/7, todos los días, en todo lo que haces, todo lo que procuras hacer, lo tratas de hacer por Cristo o para Cristo. Tu empeño es Cristo. ¿Qué gloria tú quieres agradar? Tus decisiones las tomas basadas en ti o en lo que Cristo hace o haría, según su palabra. Porque vivir en Cristo significa algo bien fuerte. Para nosotros vivir en Cristo y el morir en ganancia. ¿Qué estaba diciendo él con esa afirmación? Tiene que ver con eso, pero también él estaba diciendo, mire, si yo abro mis ojos y lo que hago no tiene que ver con la gloria de Cristo y cómo engrandecerlo, seguirle, identificarme con él y seguir su obra, no tiene sentido para mi vida. Morir es bueno solamente si he vivido para Cristo. Escuche bien. Pero estar vivo en este lado de la eternidad no tiene significado si todo lo que hago no señala y apunta a su nombre. ¿A quién tú adoras con tus acciones y decisiones y con tus reacciones? Piensa en eso. Cuando tú reaccionas como reaccionas, ¿a quién estás adorando? Son cosas que nos confrontan. A medida que yo leo las palabras de Cristo, me doy cuenta que mucho me falta por crecer y madurar. Pero cuando el Espíritu Santo me muestra una área en la cual estoy carente, entonces le pido al Espíritu de Dios que permita que esa área en mí sea ¿qué? Transformada. Porque no me puedo quedar como yo, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Vamos en esa dirección y el Espíritu nos guía a esa dirección. Él expresó, Pablo, como su mayor esperanza, la mayor esperanza de Pablo. ¿Sabe cuál era? Filipenses 3, del 8 al 10. Esta es la mayor esperanza que Pablo
menciona. Acuérdense que estamos hablando de lo que pensaba Pablo de Cristo, sobre el ministerio de Cristo. La mayor esperanza de Pablo era, y lo fuerte, del 8 al 10. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. ¿Ok? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ok, detente ahí un momento. Noten que dice unas cosas negativas primero. Negativas para el mundo, pero positivas para el creyente. Hay cosas que tiene por el estiércol, pero la esperanza de él no es el estiércol. Es primeramente ganar a, dijo, Cristo. Su primera esperanza que él menciona era ganar a Cristo. La segunda que mencionó ahí fue ser hallado en él. ¿Cuál debe ser la esperanza que te defina? Primero, ganarse, lo puedes subrayar. La esperanza mayor que Pablo y que nosotros como creyentes debemos tener, primeramente, ganar a Cristo. Segundo, ser hallados en él. O sea, identificarnos con él. Continúa con el versículo. Y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, para conocerle a él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, Ok, detente ahí. siendo hecho conforme a su muerte. Ahí lo leíste hasta el final. Repite esa última parte. Para conocerle a él y el poder de su resurrección y la comunión de su padecimiento, siendo hecho conforme a su muerte. Amén. Esta es la versión católica. Sí, está bien, no te preocupes. El Señor está diciendo que la mayor esperanza de Pablo era ganar a Cristo, ser hallado en él, a fin de conocerle. Él quería ser hallado en Cristo, ¿para qué? Para conocerle. Porque fuera de Cristo, de la esfera de su presencia, tú no puedes conocerle. ¿Ok? Ya mismo vamos a ver cómo se brega con eso. Pero dice que él también quería conocer el poder de ¿qué? De su resurrección. Y allí dice que él quería participar de su padecimiento. Esto es un combo completo. Si tú quieres experimentar el poder de la resurrección, el conocerle íntimamente, el ganar a Cristo, debes estar dispuesto a padecer. El problema es que en la vida cristiana muchos de nosotros nos cansamos de ¿qué? De padecer. Ahora yo quiero hablarle a ustedes de esto. Yo he notado en las iglesias de Cristo, en todas las denominaciones a las cuales he asistido, ya sea como miembro o como visita, que hay siempre un grupo que está por todas. Y hay otros que son bastante movibles, que al menor indicio de oposición levantan el vuelo y buscan otra maceta donde sembrarse. Eso sucede cuando la persona no está firmemente arraigada a Jesucristo. La única manera que una persona, según la Biblia, debe hacer esto es porque Dios le manda a irse a comenzar una obra. O, escuche bien, o porque la iglesia a la cual pertenece, el alimento es veneno.
no tiene una base o fundamento bíblico. Se lo voy a poner de esta manera. Si en Puerto Rico hay 100 iglesias y 3 predicasen la verdad, una se encuentra en Fajardo, otra en Humacao y otra en Sidra, y usted vive en Mayagüez, lo más conveniente que aunque usted vive en Mayagüez, vaya a visitar esas iglesias. Porque si usted se deja llevar por la conveniencia, es que esto está más cerca. Usted no está pensando en honrar verdaderamente a Dios. Usted está pensando en los apetitos de qué. Esto lo dijo Sproul. Porque hay miembros de su iglesia que bajan 4 y 5 horas para ir a escuchar las predicaciones en la semana y los domingos. Porque entienden que la enseñanza bíblica importa. Porque tienen su mente puesto en lo que realmente es importante. No creen la patraña que hoy se predica en las iglesias. Todas las iglesias te llevan a Dios. El único que te lleva a Dios es Jesucristo. Pero es importante la enseñanza que recibes en las iglesias de Cristo. Si esta es dañina, perniciosa y no te lleva a crecer y a profundizar en Dios y no te enseñan bien la palabra de verdad, ¿qué tú haces en un lugar recibiendo un evangelio diferente? Estas cosas son difíciles de tragar. Y muchos cuando escuchan esto piensan, esta persona es muy dura. Escuche bien. Es importante que usted sepa lo que ha creído y por lo que cree. Pero es importante que usted plante sus raíces en un terreno donde la palabra sea buena y no adulterada. La manifestación de esta palabra es una vida de, como dijimos el domingo, de amor a Dios, amor a los hermanos, amor a su palabra, y la gente se aparta de las corrupciones del mundo y de la idolatría para seguir a ¿quién? A Cristo. Es importante que usted reciba eso y lo haga parte en sus decisiones. Porque si no, el enemigo siempre está buscando la manera de desviar y distorsionar ¿qué? Nuestra mente. Especialmente si no estamos sembrados en la palabra. Yo me paso diciéndole a muchos hermanos, mire hermano, yo creo que tú aprenderías mucho si fueras a los estudios bíblicos. Es verdad. Pero ahí se queda. Y cada uno en su imaginación ha diseñado un argumento para justificar la desobediencia al estudio de la palabra. Y creen el argumento por encima de las escrituras. ¿No fue eso lo que hizo Eva? Sin darse cuenta, se han comido la manzana. No era una manzana, la fruta. ¿Verdad? La fruta prohibida. Se la han masticado, se la han gastado ya, porque son años. Se han comido el árbol entero. Y su mente está oscurecida en el autoengaño. Nos engañamos a nuestro propio corazón y por eso es importante despertar a la verdad del Señor que nos guía. Pablo quería participar y quería ser hallado en Cristo. Decía él, en Filipenses al final dice, prosigo a la meta, ¿verdad? En el 3:10, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él le llamaba a la clase de vida que participa de los sufrimientos, que sigue el poder de la resurrección, que busca ser hallado en Cristo.
el supremo llamamiento. Quiero hacerte esta pregunta, hermano que me escucha y amigo que me vas a escuchar en internet. ¿Realmente tú y Pablo están de acuerdo con lo que debe ser el supremo llamamiento de tu vida? ¿O sin querer o queriendo te has desviado del supremo llamamiento? ¿Qué es lo que buscas? Pablo nos presenta también en Filipenses el modelo de Cristo como ejemplo. Acuérdense que estamos usando a Cristo como ejemplo de vida y de ministerio. Y habíamos dicho en la clase pasada que ministerio es servicio. Escuche bien. Filipenses 2, 5, 9. La escritura nos dice, y leo, voy a leerlo yo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Según la Escritura, el ejemplo de Jesús debe ser la base para nuestro ministerio. Allí dice, haya pues en vosotros. Hay cosas que deben hallarse en ti y en mí. ¿Ok? Hay cosas que se deben hallar en ti y en mí, cristiano. Y dice la Escritura que lo que se debe hallar en ti y en mí, ¿qué es? ¿Qué dice el texto? El mismo pensamiento, el mismo sentir. ¿Hacia dónde te llevará ese sentir? Cristo no se aferró al trono, sino que se despojó. Este sentir te llevará a despojarte de ciertas cosas que limitan ¿qué? Tu vida. Pregúntate, ¿a qué te estás aferrando que no deja que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Dónde y cuál es ese Dios alterno al cual sirves? Eso es lo que está diciendo allí. Cristo no se aferró. ¿Qué piensas tú? Que por ser tú, Dios va a querer que tú te aferres junto con Él a sus ídolos, a tus ídolos. ¿Usted cree que Dios le interesa ser adorado junto con Baal? No. Por lo tanto, usted y yo nos hacemos la pregunta, ¿a qué nos aferramos? ¿Qué debemos sacar de nuestra vida? Y de momento dice que vas a tener que negarte por medio de la humillación. El sentir que había en Cristo lo llevó a humillarse y a humillarse hasta lo sumo. Quiero hacerte esta pregunta. Cristo te ha hecho un llamado a seguirle, a identificarte con Él en su vida y en su muerte. ¿Ok? En su vida y en su muerte, porque con Cristo está juntamente ¿qué? Crucificado. Y también te ha llamado a servirle. Piensa, ¿hasta dónde estás dispuesto a humillarte por causa del nombre? ¿A qué niveles estás dispuesta a llegar tú como cristiano y como hijo de Dios por causa de Jesús? Cuando Jesús lo hizo por causa de ¿quién? De su Padre. Y también por amor a nosotros. Pero lo que le importaba era la gloria de ¿quién? Del Padre. ¿A cuánto amas tú a Jesús?
¿Estás dispuesto a salir junto con Jesús fuera del campamento llevando su vituperio? Porque es bien fácil seguir a Cristo cuando se trata de una fiestita y servir una sándwich. Pero servir a Cristo en medio de la oposición. Servir a Cristo en medio de las murmuraciones. Servir a Cristo en medio del rencor y de los odios y de los señalamientos y de las flechas y de los dardos, en medio de las batallas, en medio de los ataques satánicos, diabólicos y algunos humanos también. Servir a Cristo en contra de tus pensamientos, servir a Cristo en contra de tus deseos, seguir a Cristo en contra de tus inclinaciones. Seguir a Cristo. Donde Cristo se convierta su todo. Porque nosotros somos muy buenos en construir ídolos y dioses ajenos. Desde el principio el hombre se ha construido dioses alternos. Y desde el principio Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuánto quisiera yo que muchos escucharan este estudio? Muchos lo escucharán y se beneficiarán. Créame, tal vez no aquí o tal vez sí, pero yo sé que el mensaje está llegando a muchos lugares y muchos recibirán el agua y disfrutarán de sus beneficios. Otros simplemente serán dejados sin excusa para aquel día. El hermano Luchi me decía el domingo en el parque: la palabra de Dios es el testimonio que dará vida a muchos, pero a otros, ¿qué? Será un ministerio de muerte. Yo ruego al Padre que tú que me escuchas, ruego al Señor, recibas la palabra y para ti sea vida. Es mi oración, es mi clamor delante de mi Dios, por ti y por mí. El ejemplo de Jesús es la base de nuestro ministerio a las personas. Según Romanos 15, 17, la Escritura nos dice, ¿quién me puede leer eso? Romanos 15, 17. Aquí, si lo conseguiste, léemelo, don Robert. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que el Dios se recibió. ¿Ese es Romanos 15, 17? Mala mía, Romanos 15, 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios. Ok, acabamos de decir que el ejemplo de Cristo es la base para nuestro ministerio hacia las personas. Cuando venga la gente, nosotros los vamos a recibir. ¿Por qué? Porque un día usted y yo también fuimos recibidos por ¿quién? ¿A quién procuramos imitar? ¿Ve cómo Pablo presenta a Cristo como el modelo a seguir? Y lo dice claramente: por tanto recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿A quién quería agradar Cristo? ¿A quién quiere agradar usted? Quiero que usted desarrolle una mente bíblica. Cada decisión, acción o omisión que usted haga debe buscar la gloria de ¿quién? De Dios. Amén. En Colosenses 3:13 se nos dice
otro ejemplo de ese ministerio a las personas. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se vuelve a poner ¿a quién? A Cristo como modelo en la manera en que debemos trabajar con las personas. Primero, Dios nos manda a algo que se nos hace tan difícil. ¿Cuál es? Soportarnos. Yo no sé cuántos de ustedes en un momento dado han querido salir corriendo por la opresión diabólica o porque tal vez ha tenido algún desacuerdo con algún santo. Y lo que usted ha querido es levantar ancla y salvar el barco. Pero ¿cuál es el modelo de Cristo? Ese capitán abandonó el barco. Soportar y permanecer. ¿Por qué lo hizo? ¿Ah? Lo hizo por obediencia al Padre. En un momento dado en su vida, Él quiso evitar hacer algo. Sí, Señor. ¿Qué quiso evitar hacer? Morir en la cruz. ¿Por qué? Él le estaba diciendo al Padre, si hubiese alguna otra posibilidad para llevar a cabo tu plan, Padre, ¿qué te parece? Dios le dijo, este es evangelio que no se predica por allí. El evangelio de la obediencia a la fe en Jesucristo en todas las naciones. Por amor de su nombre. Aunque te lleve por el camino de los padecimientos y las tribulaciones. Ahora no. Ahora es como se me hizo una oferta a mí hace un tiempo atrás. Vente con nosotros y arrástrate con par de los que están allí para que tú veas que Dios te va a llamar y vas a prosperar. ¿Sabes que a mí me hicieron esa oferta? Me llamaron a dividir una iglesia. Yo tenía que pensar, esto es de Dios, voy a prosperar, voy a ser rico, voy a alcanzar fama, wow, y me voy al infierno con el hermano que me lo estudió. Sí, no, hermano, no se puede. No se puede seguir por el camino ancho que lleva a la feria de las vanidades de la vida. Se nos manda a seguir el camino angosto y llevar junto a Cristo el vituperio hasta ir a la ciudad. Muchas veces tendremos que llegar al monte de la dificultad. Te ríes, Rino, yo sé que leíste el libro, me lo dijo Isa. ¿Tú lo leíste también, Luchi? El progreso del peregrino. Ah, ok. Cuando lo leas te vas a reír por lo que estoy diciendo. En ese libro, en el monte de la dificultad, hay dos personajes que en ese momento estaban acompañando a Cristiano. Y solo Cristiano decidió subir el monte. El resto buscó un camino alterno. Uno se llamaba destrucción. ¿Eh? Y el otro condenación. Aparentaban ser buenos porque eran espaciosos, pero por el camino, como había desviado del camino de la ciudad celestial, terminaron siendo despedazados. Cómprenlo, El progreso del peregrino, de John Bunyan. ¿Eh? Mire, amado, de la manera que Cristo nos perdonó, también lo vamos a hacer nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Esa es la pregunta que va a hacer. Si Cristo es el modelo, piensa ahora, ¿quién te ha herido? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha lastimado? Piensa en esas lastimaduras, en el dolor que te han causado,
Ahora piensa en el dolor que tú le causaste a Jesús. En las heridas por tu culpa. Por mi culpa, hermano, sí, por tu culpa y por la mía. Porque fue por nuestros pecados que Él murió. Y para llevar nuestras culpas. Piensa en la manera que Cristo te perdonó. Y lo que su perdón te dio. El perdón de Cristo te redimió. ¿Eh? Te llevó a nuevos niveles y a una nueva comunión con Dios. Y de momento Jesucristo dice, quiero que perdones de la manera en que yo te perdoné. El problema es que cuando nosotros se lo decimos a otro que está pasando por eso, lo decimos tan fácil. ¿Verdad? Pero cuando nosotros no tenemos que comer ese bistec, tenemos unas luchas, rabietas, renegamos, pataleamos, luchamos. Pero si somos de Dios, al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdonamos. Y entonces vemos como las aguas de nuestro espíritu, ¿qué sucede? Se calman y llevan a su nivel. Siempre es lo mismo. Y aunque lo sabemos, muchas veces postergamos el proceso. Y en ese postergar el proceso, seguimos dañándonos innecesariamente a nosotros mismos. Llevando cargas que muy bien desde el principio podríamos llevar a la cruz. Ya el mandamiento está. El espíritu está. El amor está. La disposición del Padre para ayudarte está. El espíritu se nos ha dejado para ayudarte en el proceso. Lo que falta es someterte a las manos del alfarero para que corte lo que te afea. Porque les voy a decir algo. ¿Se acuerdan el salmo que leímos al principio? No fue en vano. Salmo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Lo que te afea será removido por medio de la humillación. Porque los que serán hermoseados serán ¿quién? Los humildes. Los que reconocen. Los que van delante de Dios y dicen, Señor, no he podido, pero sé que tú puedes en mí. Aleluya. Mire, amado, en 1 Corintios 2:16, Pablo concluye su discusión sobre la manera en que usted y yo podemos comprender las cosas espirituales. Mire la conclusión de Pablo sobre la manera en que usted y yo podremos comprender las cosas espirituales. La única manera. Pablo dice, nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Tú me lo lees ahí? Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos que saber lo que tenemos a nuestra disposición. ¿Quién dice él que tiene la mente de Cristo? La mente del Señor, para conocer las cosas espirituales que Dios quiere mostrar. ¿Quién dice? Nosotros. Tienes que saber que lo tienes. Lo más malo del mundo es ir por la vida sin saber las herramientas que tienes en tu mano y para qué sirven. Si las tienes, hazte la pregunta, ¿y para qué es esto? ¿Podrá alguien enseñarme cómo esto se usa? En el caso de nosotros, las herramientas espirituales, tenemos maestros. Y se nos ha sido dejado un testigo para guiarnos.
en las palabras del maestro. Por lo tanto, no tenemos excusa. La única excusa completamente irrazonable es que hemos sido ¿qué? Negligentes en pedir la ayuda de Dios con humildad porque no sabemos. No podemos ser negligentes. Tenemos que ser diligentes. Pablo vio como el propósito básico de Dios para el hombre la conformidad del cristiano a la imagen de Cristo. Así que ya él nos menciona, mire, llamamiento básico, comisión básica, ¿verdad? El vivir básico, el ejemplo básico, ministerio básico, la manera básica para entender las cosas de Dios, la manera para comportarnos como el Señor. Y el propósito básico que es la conformidad a Jesús. Parecernos a Jesucristo. Él lo dice, y usted y yo lo hemos leído 800,000 veces en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que nos vamos a parecer aquí, a ese primogénito. Ahora, Pablo, sabía que la imitación de Cristo era imposible para el ser humano que vive en la carne. O sea, estoy hablando de la naturaleza pecadora. No voy a hacer así, porque esto no es la carne. ¿Oyó? Esto no es la carne que la Biblia está hablando ahí. La carne es la naturaleza que te inclina hacia el mal y es lo que eres en tu alma por dentro por causa de la caída. Pablo sabía que una persona sin Cristo no podía jamás llegar a imitar a Cristo. Yo no puedo pedirle peras al olmo. Es ridículo pedirle peras al olmo y limones al árbol de quenepa. Por lo tanto, Él hizo algo. Él hizo una impartición sobre nuestra vida. Él nos dio una nueva naturaleza que viene de arriba, de lo alto, ¿verdad? Pablo no esperaba que esto se lograra, esto de conformarse a Cristo, con los esfuerzos humanos, que es lo que estamos viendo ahora en las iglesias de Cristo. Gente que está tratando de mantenerse salvo por sus propias fuerzas. O sea, comienzan por el Espíritu y terminan por la carne. Comienzan confiando en Dios por fe y en Cristo para salvación y terminan confiando en sus propias obras de justicia para permanecer en esa salvación, convirtiendo la salvación en el logro de dos personas, tuyo y Dios, haciendo del evangelio una abominación, un evangelio diferente. No es 99 y 1% como dicen por ahí. No, Dios pone el 99% y tú pones el 1%. El Espíritu es el que lleva a cabo nuestra identificación con Jesús. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Estamos ahí en la recta final de hoy. 2 de Corintios capítulo 3 versículos 17-18. Voy a leer este texto, lo voy a leer yo lentamente y explicándolo pausadamente. Yo quisiera que me lo leyeras en tu versión, Robertito. 2 de Corintios y Yajaira, tú tienes la otra, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 3 versículos 17 al 18. Sí, la primera. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor
como si fuéramos espejos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Robertito. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Amén. Ahora voy a leer la versión Reina Valera que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note primeramente que la verdadera libertad para vivir esta clase de vida la provee el Señor Jesucristo. Y aquí a Jesucristo se le llama el Espíritu. E identifican a Jesucristo ¿con quién? Con el Espíritu Santo, y lo ponen como la misma persona. Y de momento dice: y donde está el Espíritu del Señor, repite lo mismo al revés, allí hay libertad. Y de momento dice lo que va a suceder. Dice que tenemos que contemplar la gloria. La pregunta mía es: ¿cuál es la gloria del Señor? Porque se presenta ya el Padre ahora. Ahora que está hablando del Señor, ¿quién es la gloria del Señor? La Biblia dice que la gloria del Padre es el Hijo. Significa que la transformación del corazón humano viene por contemplar ¿a quién? Al Hijo. ¿Cómo usted y yo podemos contemplar al Hijo? Por medio del Evangelio. Si Jesucristo es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de la gloria de Dios, y la persona del Hijo se nos revela en las Escrituras para testimonio a todas las naciones, la manera en que nuestra vida se va conformando al Señor es contemplando su gloria por medio del ejemplo de ¿quién? Del Hijo que se nos presenta en el Evangelio. Por eso la importancia de profundizar en las Escrituras de Dios, porque ellas dan testimonio de Jesús, y a través de ellas se nos revelan el carácter de la gloria de Dios, del Padre. A medida que vemos en las Escrituras la gloria del Verbo, el Espíritu comienza a aplicar lo que estamos viendo a nuestra vida. El poder del Espíritu interviene y toma de Cristo y lo añade a ti. Toma de Cristo y lo añade a ti. Y al final lo que queda son Jesucristo y uno a imagen de ¿quién? De Cristo. Por medio de la contemplación de la gloria de Cristo a través del Evangelio glorioso de Jesucristo. Cuán importante entonces es que nosotros levantemos la verdad que tiene poder no tan solo para edificarnos, sino para transformarnos, resucitarnos, oye, y sacudirnos del letargo espiritual. Cuán importante es que leamos las Escrituras, las memoricemos y las meditemos. Reflexionemos con profundidad al respecto, porque eso es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda su palabra. Es el trabajo nuestro seguir a Jesús y identificarnos con Él. Esa identificación la hará el Espíritu a medida que nos adentramos con reverencia y respeto a los evangelios que dan testimonio de Él, del Hijo de Dios viviente. ¿Estamos captando esta verdad? Nadie puede ni aún decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu de Dios. Según Pablo, el modelo y el poder
para la vida cristiana era Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que termino la clase de hoy diciendo estas siguientes palabras. Hablamos del propósito básico, ¿verdad? Del llamamiento, de la comisión y del ejemplo. Ahora vamos a hablar de la manifestación básica como conclusión. La manifestación básica del Nuevo Testamento en cuanto a la manera en que tú y yo vamos a vivir la vida se encuentra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Por eso es bueno traer lapicito y escribir de aquí a acá, porque la mente no puede aguantar todo lo que se está diciendo aquí. A menos que usted tenga acceso a computadora y repase el estudio en Facebook o en YouTube, donde se les va a poner. Si tiene ese beneficio, pues gloria a Dios. Pero si no, un lápiz y papel le ayudará. ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 2? La manifestación básica de la manera en que debemos vivir según el Nuevo Testamento es 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer en Jesús. No, yo estoy en Cristo. ¿De verdad? ¿De verdad que estás en Cristo? Are you in Jesus? What do you think about that girl? Are we in Christ? ¿Estamos en Cristo? ¿Cómo se sabe que estamos en Cristo? Cuando lo que decimos parea con nuestro caminar diario. De otra manera, es una falsa profesión. Y usted y yo como cristianos somos llamados a dar testimonio de la verdad, andando en la verdad, no siendo testigos falsos de Jesús. El problema es que tenemos en estos tiempos en las iglesias de Cristo unas personas que aparentan andar en la verdad, pero su vida habla en contra de todo lo que Cristo es y dice. Y han, por causa de estas personas, blasfemado el nombre de Jesucristo en todos los rincones del mundo. Usted y yo no podemos ser así. Que nuestras profesiones y nuestro andar muestren nuestra procedencia, que hemos nacido de Dios. Amén. En según 1 de Pedro 2:29 encontramos, y termino con este versículo, el resumen de la perspectiva del Nuevo Testamento sobre Jesús como nuestra guía y modelo. Aquí está el resumen. Según el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, dice, para esto, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Dándonos o dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Significa que el camino de la cruz, el camino de seguirle, es el camino de la participación de los padecimientos. ¿Es ese tu deseo? Ganar a Cristo, ser hallado en Él, conocerle a Él no teniendo tu propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, participar del poder de su resurrección y de sus padecimientos, y si fuera posible llegando a un ser semejante a Él en su muerte, y todo para la gloria de Cristo.
¿Es para ti el vivir en Cristo y morir ganancia? ¿Es eso una verdad que te define? ¿O era la verdad que definía solo a Pablo? ¿Esta verdad es para la cristiandad entera? ¿O solo para unos pocos elegidos de entre la cristiandad? Pastores y maestros y gente que está liderando. No. Esta es la base y el fundamento de todo salvado, que ha sido llamado a ministrar a Jesucristo, a servirle a Jesús por medio de seguirle, por medio de identificarse con Él y siguiéndole a Él en la obra a la cual nos encomienda. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, enséñanos a ser hallados fieles, a caminar en la verdad, a no recostarnos de la debilidad y a no ser negligentes con lo que tu palabra enseña, sino a buscar en ti todo lo que necesitamos. Tú eres todo para nosotros, el más importante, el centro, la razón, el propósito. Tú eres la promesa y la herencia. Tú eres la porción de nuestra heredad, la copa que nos toca. Tú lo eres todo para nosotros y no queremos que sea de otra manera. Oh Dios, enséñanos, guíanos, dirígenos, inúndanos, para que como Pablo todo lo llenemos de Cristo y ya no vivamos más nosotros, sino tú en nosotros. Como dice tu palabra, tú eres en nosotros nuestra esperanza de gloria. A ti sea la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Que el Señor sea con ustedes.